Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias a todos por venir y que dentro de esta campaña de sensibilización de seguridad y salud laboral como eje de encuentro entre los jóvenes empresarios, vamos a empezar con el taller de biomecánica laboral de la mano de Jesús Vega, que es director de biomecánica laboral y bienestar corporativo de GSM. Así que nada, os dejo con él. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que vais a ver este vídeo. Vamos a hablar hoy, como comenta Patricia, sobre biomecánica laboral. La biomecánica, pues, es una ciencia muy joven, prácticamente, bueno, muy joven. Vamos a ver que realmente tiene siglos, pero la concepción moderna que tenemos sobre ella y el uso que le damos a ella es una concepción bastante joven. Y vamos a intentar explicar un poco en qué consiste y sobre todo, como el nombre o el título de la charla dice, vamos a centrarnos sobre lo que es la biomecánica laboral y cómo aplicamos las técnicas de la biomecánica para ayudar a las empresas a que sus trabajadores encuentren una mejor salud, una salud física mejor. Salud física se entiende a salud osteomuscular. Y cómo podemos, pues, ayudar a los trabajadores también a encontrar un poco un equilibrio entre la actividad laboral y también un poco sus vidas privadas, ¿no? Porque si hablamos de personas, hablamos de trabajadores, también hablamos de personas y las personas también realizan unas labores fuera de su entorno laboral que también son susceptibles de ser medidas o ser analizadas con herramientas biomecánicas para ayudar, como decimos, a mejorar ese equilibrio, a mejorar esa salud física para que podamos tener una calidad de vida mayor, ¿eh? Yo siempre digo, como profesional de la salud que soy, que la edad es el principal factor de riesgo para cualquier lesión osteomuscular. Y es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Y con la edad, pues todas nuestras estructuras biológicas, al envejecer, al hacerse más, al madurar, pues, perdóname que he dado sí que era un botón, no sé qué botón le he dado. Pues vamos encontrando lesiones y vamos perdiendo salud. Y creo que es una de nuestras obligaciones como personas el mantener nuestra propia salud. Siempre digo que en el entorno médico, en el entorno salud, porque me relaciono mucho con personas, pues paso también consulta privada y me toca trabajar mucho y hacer mucho coaching de salud física con las personas, siempre tendemos a dejar un poco nuestra salud en manos de terceras personas, ¿no? En este caso los médicos, los fisioterapeutas, tendemos un poco a decir, bueno, me duele aquí, voy a ir a ver a esta persona o me ha pasado esto, voy a ver a esta persona y muchas veces muchas patologías, muchísimas patologías son evitables y simplemente con unos cuidados personales, unos hábitos adecuados, esa patología no hubiera aparecido, pero preferimos un poco despreocuparnos de nuestra salud porque luego va a llegar un médico, un fisioterapeuta, un psicólogo y nos va a ayudar a curarnos, ¿no? Eso pasa en muchas ocasiones, pero hay ocasiones en las que no, en las que la medicina no es un milagro y que muchas veces pues nosotros mismos tenemos que cuidar de nuestra salud y ser los poseedores de la salud y solamente utilizar herramientas médicas cuando hemos llegado a un momento en el que no conocemos el problema o que pasa un poco o que la gravedad pasa un poco de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Pues en ese contexto, en ese caldo, es donde vamos nosotros un poco a utilizar la biomecánica. Vamos a compartir una pantalla y vamos a ir hilando todos los conceptos con la pantalla, así que vamos a compartirla. Patricia, por favor, dime si se ve bien cuando lo pongamos. Estamos, ¿no? Sí, perfecto. Perfectamente. Bien. Pues vamos a comenzar un poco, después de esta introducción, con el tema que nos atañe, que es la biomecánica laboral y la eficacia. A mí, más que la eficacia, cada vez que leo eficacia, es una palabra que me gusta, pero me gusta más utilizar eficiencia, ¿no? Porque eficacia muchas veces, yo siempre hago el símil, ¿no? Entre eficacia, eficiencia. Y eficacia yo siempre digo que es Rambo, ¿no? Es una manera de ver las cosas que se consigue el objetivo, pero realmente no importa de qué manera. En cambio, la eficiencia sería un poco más 007, ¿no? El 007 antiguo, no los que vemos ahora, que también casi más Rambo que otra cosa, ¿no? Que se consiguen los objetivos de una manera pues mucho más suave, de una manera mucho más económica, ¿no? Sin llegar al objetivo de cualquier manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la biomecánica es muy eficiente porque realmente utilizamos herramientas
para localizar pequeñas cosas que con pequeños cambios podemos ayudar muchísimo y no hace falta hacer grandes cambios, ¿no? Sino introduciendo pequeños cambios podemos ir mejorando. Entonces, vamos, esto de la eficiencia sí que me gusta siempre especificar un poquito. Pasamos página, a ver qué pueda pasar yo. A ver. No puedo pasar. Ahora, fenomenal. Bien, me voy a ir moviendo porque he preparado la charla y no he tenido un poco en cuenta quizá dónde me voy colocando yo. Bien, en primer lugar, pues, ¿qué es la biomecánica como ciencia? Es una ciencia, como hemos comentado, muy nueva, que lo que realmente se basa es en el estudio de las fuerzas y las aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos. Bien, la biomecánica moderna ya no solamente estudia las fuerzas y las aceleraciones que se producen en un sistema mecánico biológico, como es el cuerpo humano o un cuerpo animal, sino que además también medimos otros parámetros, como por ejemplo la excitabilidad muscular, como por ejemplo la temperatura corporal. Hay muchas técnicas que se van introduciendo a la ciencia biomecánica que, como estoy diciendo, es una ciencia nueva que va integrando nuevos conocimientos. Se tiene una concepción de la biomecánica fundamentalmente en una combinación entre la mecánica, la ingeniería, la anatomía y la fisiología. Estas cuatro ciencias generan la ciencia de la biomecánica. Pero, como digo, está en constante evolución. Seguramente en no mucho tiempo también se introducirá la psicología, otras ciencias que también influyen y que sabemos que influyen en el movimiento humano, ¿no? Porque hemos hecho estudios, por ejemplo, con termografía, que mide la temperatura corporal, y asociando la patología psicológica, y hemos visto que un determinado estado psicológico puede influir perfectamente en un estado biomecánico, en la salud muscular. Por lo tanto, llegará un momento en el que la psicología también se incluya en estos apartados, pero se tiene como concepción esta. He comentado que la biomecánica es una ciencia muy nueva, que hablamos de biomecánica y mucha gente, de hecho, todavía no sabe ni siquiera lo que es. Pero si nos fijamos en la imagen del centro, esto pertenece a un libro que se llama De Motu Animalum, que es del padre de la biomecánica, es del siglo XVI, 1500, principios del 1500. Esta persona ya estableció conceptos de palancas, de planos, ángulos de movimiento, poleas, articulares. En fin, es algo que se lleva estudiando ya siglos. Borelli, como comento, es el padre de la biomecánica. Hoy ya, pues bueno, esto ha avanzado muchísimo y ya cogiendo de la mano, ¿no? De estos conocimientos más antiguos, pues hemos ido evolucionando y ya hemos ido introduciendo ya sistemas informatizados a la medida, a la medición de la biomecánica, como por ejemplo sistemas de equilibrio, como estamos viendo ahí en esa imagen, o sistemas de la marcha, como vamos a ver posteriormente. Pero bueno, en general, pues como comentamos, la biomecánica es una mezcla entre la mecánica, ingeniería de varias ramas, la anatomía y la fisiología. Sí que es verdad que hay como una ruptura o hay una división un poco entre los biomecánicos técnicos, ¿no? Más ingenieros, más mecánicos, y los biomecánicos más fisiológicos, que se dedican más al campo de la salud. Creo que, en mi humilde opinión, todavía no están trabajando coordinadamente como deberían de hacerlo, y es algo que tenemos que mejorar. No me pasa bien las páginas. A ver qué pueda. A ver, aquí. Bien, como he puesto, es un ejemplo porque me encanta este libro. Incluso se puede comprar hoy día. Es como en el siglo XVI, como he comentado, Borelli empezó a dibujar todas las palancas. Fijaos, ¿no? Qué maravilla, qué precisión, ¿eh? Incluso en las estructuras de las palancas, del peso, de los centros de gravedad, ¿no? Podemos ver aquí como una persona cargando un peso y la línea del centro de gravedad, que bueno, hoy es algo como muy evidente con plataformas dinamométricas, como vamos a ver, pero en el 1500, wow, es como increíble que una persona pueda saber en qué punto está el centro de gravedad de un cuerpo que está en movimiento, ¿no? Pues esto es algo que, bueno, que a mí me fascina y que me gusta compartir porque realmente gracias a estas personas, ¿no? En concreto a esta persona, pues yo me dedico hoy a día a lo que me dedico. ¿Qué ámbitos de aplicación tiene la biomecánica? La biomecánica hoy por hoy es más conocida casi por la aplicación que tiene en ámbitos cinematográficos, en ámbitos de videojuegos, de creación de movimientos, de
de realidad virtual incluso, más que en un entorno de salud. Pero también lo podemos encuadrar en ámbito deportivo, en ámbito de salud, como comentado. Y bueno, hoy por hoy, como comento, se centra más casi en un desarrollo que vamos a ver ahora, de temas de audiovisual que de otro tema. Ámbitos de aplicación, pues vamos a tener la fisioterapia, la salud. A otro ámbito de aplicación, la ergonomía, que es un poco estos dos últimos son quizás donde nos vamos a centrar más hoy, porque, bueno, que existan otros ámbitos de aplicación puramente deportivo nos interesa porque hay cada vez más personas que se hacen estudios biomecánicos del ciclismo, del chut de fútbol, de la carrera, ¿no? Que casi hoy día ya no se ha hecho un estudio biomecánico de la carrera. ¿Quién no ha visto la película, por ejemplo, El Señor de los Anillos, y vemos esa criatura que se mueve? Pues eso está hecho con biomecánica, con captación de movimiento, cómo se puede hacer un estudio de la marcha. Pero lo que nos interesa como biomecánica laboral, pues se va a centrar fundamentalmente en la biomecánica orientada a la salud y en la biomecánica orientada a la ergonomía. Y de esto vamos a hablar luego un poco, ¿no? ¿Qué tipo de tecnologías tenemos? ¿O qué tipo de tecnologías mayoritariamente utiliza la biomecánica hoy por hoy? Pues una de las principales es lo que se conoce como mocap, que es motion capture, captación de movimiento, que es un poco lo que hemos comentado, ¿no? De cuando se hacen películas o videojuegos, ¿no? Y vemos esos movimientos tan humanos, realmente es que son movimientos humanos, son movimientos que están extraídos de una captación en 3D con cámaras infrarrojas, donde se colocan topos, que son pelotitas en el cuerpo de las personas, en las articulaciones, en los puntos clave que queremos captar, y luego convertimos esto a un sistema informatizado, un sistema en un software que se dedica a tratar este tipo de información. Y a partir de aquí pues ya podemos crear pues, los personajes y dotarles de ese movimiento humano, ¿no? Entonces, estas tecnologías se han desarrollado muchísimo y hay que decir que gracias a este tipo de industria, ¿no? En el caso cinematográfica, de los videojuegos, que invierten muchísimo dinero en este tipo de tecnologías, pues esta técnica pues, ha avanzado muchísimo. Quizá en el mundo de la salud no hubiera habido unas inversiones tan fuertes y no hubiéramos tenido equipos tan potentes, ¿no? Entonces son equipos carísimos, extremadamente caros, que solamente grandes grupos médicos podrían hacerse con equipos de este tipo, pero si se puede conseguir, pues claro, la calidad de la captación es asombrosa y maravillosa, ¿no? Así que, bueno, gracias al mundo del cine, al mundo de los videojuegos, pues podemos contar con este tipo de tecnologías. ¿Qué más tecnologías podemos contar? Pues plataformas dinamométricas o dinamometría. Yo pongo siempre la plataforma dinamométrica porque es la que más utilizamos nosotros, pero hay muchas formas de hacer dinamometría para el miembro superior. Es, digámoslo así, dispositivos para ver las fuerzas que generan y los vectores de fuerzas que genera nuestro cuerpo. En este caso, por ejemplo, cuando hacemos un patrón de la marcha, con algún trabajador, por ejemplo, que trabaje en un entorno de un almacén, que tengan que hacer muchos kilómetros finalmente al día, ¿no? Y exista mucha patología del miembro inferior, pues tenemos que conocer muy bien pues, el desplazamiento que está generando esa persona y ver hacia dónde van los vectores de fuerza y si esos vectores de fuerza se corresponden con los parámetros de calidad y los parámetros de normalidad que debe de presentar una pisada en un cuerpo humano. Otra herramienta que utilizamos, y esta es una herramienta muy importante para nosotros, que utilizamos de manera sistemática y sistémica en nuestros estudios, es la electromiografía. Y en este caso, pues la electromiografía, como el resto de tecnologías, ha evolucionado mucho con el tiempo. Hoy día se siguen haciendo electromiografía, no sé si alguno de vosotros ha hecho alguna vez una electromiografía para alguna patología, como epicondilitis, como algún tipo de patología, y han hecho una electromiografía en entorno médico-sanitario. Habréis visto pues, que se tiene que pinchar una aguja y con un cable pues, que impediría, ¿no? Poder hacer un movimiento dinámico y analizar un movimiento dinámico. Hoy por hoy contamos con equipos de electromiografía de superficie, que no es pinchada, no va con aguja, o sea que es cero invasiva, y que además es sin cable, y esto nos permite poder hacer estudios en campo real y valoraciones en campo real.
Esto permite que, bueno, que nosotros podamos ir a una empresa y hacer un análisis de sus trabajadores, como hemos comentado, en ese campo real, y sacar perfiles osteomusculares, porque lo que hace la electromiografía es recibir la electricidad del músculo y transformamos nosotros esa electricidad en esfuerzo osteomuscular. Son captadores de electricidad. Los electrodos que utilizamos en electromiografía de superficie no emiten electricidad, sino que la recogen. Por lo tanto, tampoco tenemos riesgo de tener ningún calambre ni nada, ¿no? Como vemos en la imagen, estos equipos se desarrollaron para deportistas de alto rendimiento. Nosotros, la mayoría de las pruebas que hacemos en entorno laboral, las hemos adaptado de patrones de alto rendimiento deportivo. Y bueno, al ser desarrollados para esta actividad deportiva, pues nos permite luego un uso total, porque si a un deportista que le ponemos unos sensores y le ponemos a hacer una actividad para hacer un análisis biomecánico, para detectar patrones de lesión, para detectar eficiencia de la técnica, para detectar fases de recuperación de una lesión, y fuera con cable, fuera pinchada, pues esto sería imposible. Por lo tanto, en el mundo deportivo, así como en el cine, se ha mejorado mucho para el tema de la captación de movimiento. En el mundo deportivo se ha mejorado mucho en electromiografía para poder adquirir datos reales sin que haya cables de por medio y sin que haya agujas de por medio que los atletas nos digan, oye, mira, esto a mí no me lo pinchas. Y extrapolándolo al mundo laboral, pues igual, ¿no? Un trabajador me diría, a mí esto no me lo pinchas. En cambio, estas herramientas que utilizamos son muy cómodas, a la gente les gusta, les atrae, se lo pasan muy bien, aprenden, preguntan. Y bueno, en este caso, pues algo que es muy interesante. Y vamos a ver luego ejemplos reales sobre esto. Bien, como hemos comentado, pues tenemos ámbitos de trabajo que son deportivos, cine, como puedan ser videojuegos, y ámbitos que nos interesan más, que son pues más de salud y más ergonómicos. A su vez, hemos hablado de técnicas como la captación de vídeo, las plataformas de nemométricas, electromiografía, pero hay más, como hemos comentado. Una herramienta que utilizamos bastante en la actualidad es la termografía, y es medir mediante cámaras infrarrojas de alto nivel la temperatura corporal. Bueno, ahora está muy de moda, ¿no? Con el tema del coronavirus, de las cámaras infrarrojas y la temperatura corporal. Para medir la temperatura, pero se sabe que en los esfuerzos osteomusculares los músculos trabajan a diferentes temperaturas. Aquellos que trabajan de manera aguda, por decirlo así, o están haciendo un ejercicio físico en ese momento, una actividad física en ese momento, pues adquieren una temperatura mayor. Aquellos músculos que tienen una patología crónica, pues generan habitualmente una temperatura menor. Entonces, con esta información podemos jugar para extraer también información que nos venga muy bien para mejorar y para poder adaptar programas de salud a las personas y que la salud muscular sea beneficiada. Bien, una vez contextualizado todo lo que es la biomecánica, podríamos estar hablando y poniendo ejemplos durante mucho tiempo. Vamos a explicar cómo nosotros, como GSM, utiliza estas herramientas en campo real, en campo laboral, para estudiar patrones osteomusculares, para ayudar a los trabajadores a que no debuten con una lesión osteomuscular, no debuten con un problema físico que luego les pueda estar acompañando pues, durante parte de su vida o incluso toda su vida, ¿verdad? Nosotros llamamos a este programa Lesión Cero. Lesión Cero es un programa, como su nombre indica, que es intentar estudiar los patrones osteomusculares para luego adaptar unos programas de salud que nos lleven hacia la lesión cero en el entorno laboral. ¿Cuál es la filosofía de Lesión Cero? Como todo lo que hacemos en GSM, como empresa de prevención que somos, nuestra filosofía es la de prevenir más que curar. Evidentemente, cuando una empresa nos llama porque hay una persona o varias personas que tienen algún problema físico y que ya se ha probado de todo y que ya hemos intentado valorarla desde muchos puntos de vista, pues muchas veces nos llaman y nos preguntan, oye, ¿podría hacer una valoración biomecánica para valorar a esta persona? Y nosotros, por supuesto, la hacemos, pero consideramos que donde está la clave, donde está la salud, y no el mero hecho económico de que una persona pueda darse de baja por un tema osteomuscular, sino donde está la salud y por ende también un tema económico, pero sobre todo la salud del trabajador, esa es la prevención. Y ahí es donde nosotros nos encuadramos. Por lo tanto, nuestro programa Lesión Cero tiene esta filosofía: detectar patrones
tratar esos patrones, luego veremos cómo lo podemos hacer, para prevenir y no tanto esperar a que haya un problema real para poder intervenir y poder tratar de ayudar y curar una patología, que es mucho más complicado porque cuando ya se establece una patología hay que valorar de muchos puntos de vista, hay que hacer más pruebas, más valoraciones biomecánicas, valoraciones junto con otros campos de medicina. Pero si utilizamos la prevención, estas herramientas son increíblemente útiles porque nos pueden ayudar a predecir, nos pueden ayudar a establecer hojas de ruta para evitar precisamente las lesiones osteomusculares en el entorno laboral. A ver, ¿qué pasa en la página? Ahí está. Bien, ¿qué estructura tiene nuestro programa Lesión Cero? La primera y la más importante es la consultoría, porque si hacemos una analogía de cómo una persona va a un médico o va a un fisioterapeuta o va a una persona que vaya a hacer clínica con él y, por ejemplo, si cogemos la figura de un fisioterapeuta y viene alguien a la consulta y sin preguntarle, sin saber nada, ni siquiera su edad, le tumbamos en la camilla o en la mesa de trabajo y empezamos a tratarlo, lo más probable es que no consigamos nada y es muy probable incluso que podamos incluso hacer más daño que bien. Creemos entonces que una fase de consultoría donde podamos desarrollar una historia clínica del puesto de trabajo, donde podamos valorar a la persona, donde podamos valorar qué tipo de lesiones hay en la empresa o en la fábrica, depende del contexto donde estemos, pues nosotros consideramos que es muy importante. Bien, una vez tenemos esa consultoría, que ahora pasaremos a desarrollar un poquito más en profundidad, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Cómo podemos traducir esos datos en ayuda al trabajador, en ayuda a las empresas para que el cuerpo de trabajadores, la plantilla o los trabajadores se encuentren en un estado de salud más equilibrado? Pues propondremos, por supuesto, acciones de mejora. Y luego, por supuesto, también hay que evaluar los resultados. Si no tengo unos resultados adecuados, pues tenemos que ver dónde estamos fallando para ver, a lo mejor la herramienta biomecánica que hemos utilizado no es la que necesitamos en ese momento o para esa patología y tenemos que ver y valorar los resultados continuamente para que el proceso sea lo más perfecto posible. ¿En qué consiste nuestra consultoría biomecánica? Lo primero que vamos a realizar es un análisis de datos. Nosotros, este análisis de datos, lo que hacemos es pedimos a las empresas pues, que nos pasen sus datos de siniestralidad, sus informes de mutua, para poder ver un poco el cuadro y poder hacer una primera valoración de qué herramientas biomecánicas o cómo vamos a enfocar ese estudio, ¿no? para esa empresa. Una vez tenemos hecho esa valoración, pues preparamos una segunda subfase de la consultoría, que es una observación de tareas. Esta observación de tareas es realizada por fisioterapeutas formados a nivel laboral, que lo que van a hacer es ir a las empresas, ir a las plantas, a las oficinas y compartir una serie de jornadas, que de eso dependerá del número de trabajadores, del análisis previo que hayamos hecho de la siniestralidad. Compartirá una serie de horas de jornadas con los trabajadores, con los encargados, con los managers, con las empresas con las personas que dirigen la empresa para establecer una historia clínica de la empresa, que se dedica, qué perfiles osteomusculares hay y como cuando hacemos en clínica, hacemos una anamnesis, una historia clínica, pues aquí vamos a hacer una historia clínica de los puestos de trabajo. Es como si preguntáramos los antecedentes personales, los antecedentes familiares, pero en vez de una persona es más a nivel global, a nivel del puesto de trabajo. Esto nos ayuda a conseguir una información, pues, de experiencia, una información que nosotros llamamos subjetiva, que siempre tiene que haber en entorno médico una información subjetiva, una información basada en la opinión profesional del profesional sanitario, porque todo el mundo sabemos que si nos hacemos, por ejemplo, una radiografía y nos da una radiografía en la mano, si no nos las valora un profesional sanitario, pues nosotros no sabemos valorarlo, ¿no? Está muy bien, me da mucha información, pero yo no sé qué hacer con ella. Pues esa información es la que, subjetiva, es la que nosotros extraemos a través de la observación de tareas. Una vez tenemos esa observación de tareas, ya lo que haremos es desarrollar una prueba biomecánica, que dependiendo de la observación de las tareas
y dependiendo de la siniestralidad que hayamos detectado, pues elegimos una herramienta u otra. Habitualmente, las herramientas que elegimos suelen ser fundamentalmente dos. La electromiografía de superficie, que es un poco la que hemos ya comentado, que es una tecnología que lo que hace es recibir, captar la electricidad en milivoltios que genera el músculo. Nosotros esa información la pasamos a un equipo, a un ordenador, y a través de un software pues nosotros la analizamos y luego vemos qué vamos a hacer con esa información. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y otra tecnología que utilizamos es la acelerometría, que es ver la velocidad de desplazamiento que tiene pues, el sensor donde lo hayamos colocado. Por ejemplo, si es en la mano, si es en la espalda, ver los movimientos que se están haciendo y la velocidad que hay para ver si las velocidades de movimiento son excesivas o no, para ver si las fuerzas G que genera nuestro cuerpo mientras está trabajando, pues son excesivamente lesivas o no. Por ejemplo, hace no mucho tiempo hemos hecho un estudio sobre carniceros, minoristas de la carne, y cuando realizan el corte de las piezas con golpeo, ¿no? No solamente con fileteo, sino que cuando golpean, y vemos las fuerzas G que generan. Entonces, podemos saber si las fuerzas G que se están generando son excesivas, si esas fuerzas G son excesivas en mucho tiempo, en un tiempo demasiado prolongado, o son muy puntuales y por lo tanto no son tan lesivas. Esas cosas las podemos saber nada más que midiéndolas, y esas herramientas nos permiten este tipo de análisis. Yo puedo ver a simple vista que algo puede ser muy lesivo y a lo mejor cuando lo mido no lo es tanto, y viceversa. Nos hemos encontrado trabajos que aparentemente no son muy lesivos porque no hay mucho movimiento, pero hemos detectado que hay unas concentraciones isométricas quiere decir que no hay movimiento, sino simplemente de fijar, se contrae para fijar, pues son muy elevadas, ¿no? Y eso es muy, muy lesivo, y a priori pues no lo parece tanto. Estas herramientas biomecánicas nos permiten esto, ¿no? Precisamente, que es saber qué se está haciendo realmente. Nos están dando una idea, nos están dando una información de qué está pasando en el cuerpo, qué está pasando en los músculos, para que nosotros podamos luego actuar sobre ello y no solamente hacerlo a ojo o de una manera meramente subjetiva, porque esto, a diferencia de lo que hemos visto antes, es información objetiva. La información subjetiva de la asignación de tareas es el clínico, la idea que tiene el clínico a través de su experiencia. Pero estas pruebas nos dan una información que es la que es. El músculo está generando tanta electricidad y nosotros esa electricidad la transformamos en esfuerzo osteomuscular, y eso es una información objetiva. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Que estoy escuchando algún sonido por ahí? No, ¿verdad? Es que he escuchado un sonido y digo, a lo mejor alguien quiere hacer algún comentario, y yo encantado de poder hacerlos, ¿eh? Bien, bueno, antes de pasar a esta diapositiva, esto es un estudio real que hicimos en una empresa cárnica, por ejemplo. Veis que colocamos los sensores adheridos a la piel, y en la imagen del centro pues vemos que esta persona está trabajando y está haciendo su trabajo completamente normal, y nosotros en una sala de al lado, el analista está adquiriendo esos datos, tratándolos y viendo en campo real qué músculos están trabajando más, qué músculos están trabajando menos. ¿Esto nos importa? Sí, mucho, porque nosotros medimos con electromiografía fundamentalmente dos cosas: el esfuerzo osteomuscular total, o sea, cuánto se activa un músculo, pero también, y es muy importante y casi más importante, es ver las asimetrías que produce. Si yo, por ejemplo, tengo trapecio derecho y trapecio izquierdo, yo puedo ver que el trapecio en general se activa un porcentaje de un 80 o 90%, pero luego veo que se producen unas asimetrías muy fuertes, y el lado derecho está contrayendo un 150% más que el lado izquierdo. ¿Esto que me da información de lesión? Sí, por supuesto, porque si esa descompensación se va generando a lo largo de una jornada laboral, a lo largo de una semana laboral y a lo largo de una vida laboral, pues al final va a generar alteraciones osteomusculares, pues casi seguro. Entonces, estas herramientas nos permiten mucho esto, nos permiten el poder saber exactamente qué esfuerzos osteomusculares se están produciendo y qué alteraciones en qué lado se están produciendo. Una vez ya tenemos la observación de tareas realizada, una vez tenemos la electromiografía realizada, pues ya nos toca un poco generar un informe. Estos son unas imágenes que he extraído de unos informes que nosotros realizamos,
que es un poco un compendio entre la observación de tareas, que es, pues, el trabajador hace esta postura y esto puede provocar patología lumbar que se va a desarrollar en hernia de disco, tirones musculares, lumbalgias, cosas que pueden pasar a nivel clínico y nosotros por la experiencia sabemos que pueden ocurrir. Y luego, a su vez, ya aportamos lo que son los resultados de la electromiografía, que es, pues, valorar los músculos desde un punto de vista más científico, y aquí podemos saber qué porcentaje se están los músculos contrayendo y en qué diferencia de lado se están contrayendo. Esto nos permite luego crear mapas de lesiones osteomusculares que nos permitan después tratar y crear herramientas que nos permitan evitar este tipo de situaciones. Esto nosotros pues lo entregamos con fichas, como siempre decimos así, nosotros hacemos unas fichas biomecánicas que entregamos y aquí de esta manera, de manera muy sintetizada, pues estamos viendo qué tareas realizan, qué esfuerzos osteomusculares o qué semáforo de lesiones puede tener ese puesto de trabajo para que tengamos en cuenta posibles rotaciones, posibles actuaciones de calentamiento muscular, porque siempre que hacemos unas pruebas de biomecánica, nosotros valoramos qué músculos son los que más están trabajando, porque, por ejemplo, una de las actuaciones que más nos ha demostrado que tiene una funcionalidad muy alta es los calentamientos pre-jornada laboral, algo que parece una cosa pues muy, que parece que no va a funcionar o que vamos a perder el tiempo. Está demostradísimo que un pequeño calentamiento preactividad, y ya no digo solamente laboral, sino a nivel deportivo también, va a suponer un cambio drástico entre si nos lesionamos o no. Las lesiones en una actividad musculoesquelética, ya sea deportiva, ya sea laboral, ya sea en la vida personal de la persona, las lesiones se producen fundamentalmente en los primeros minutos de cuando estamos realizando una actividad física o una actividad osteomuscular. ¿Por qué? Porque los músculos son elementos viscoelásticos, son elementos elásticos que responden a la temperatura, y una temperatura más baja es una temperatura a la que el músculo trabaja peor y se puede lesionar con tirones, con roturas musculares, y es algo que nosotros pues sabemos que ocurre y que gracias a esto en el deporte, pues un deportista no va a empezar una actividad deportiva si no ha hecho un calentamiento previo muy profundo para que la temperatura muscular esté óptima. Esto es un buen ejemplo de traslado al mundo laboral. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que nosotros proponemos un pequeño protocolo de calentamiento antes de la jornada laboral, nos encontramos que las empresas pues, no tienen tiempo para acceder a los trabajadores no quieren poner tiempo de su parte para hacerlo y prefieren empezar a trabajar en frío. Entonces, esto es muy importante porque estas herramientas nos permiten saber exactamente qué músculos, en este caso, por ejemplo, del ejemplo, pues es el músculo trapecio, el músculo lumbar y trapecio superior y fibra media, los dos trapecios. Esto pues ya delimita el calentamiento a 3 músculos. Entonces podemos hacer 3 pequeños ejercicios de calentamiento que nos llevarían 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, no más. Esto ya es algo que marca la diferencia, porque de no hacer nada, porque si damos un ejercicio estándar, a lo mejor tengo que estar 15-20 minutos porque tengo que calentarlo todo, a saber exactamente qué músculos tengo que calentar, ya está haciendo que esos trabajadores empiecen a trabajar con una seguridad en salud musculoesquelética superior, con muy poco tiempo. No molesta a nadie, no molesta en el trabajador, no molestamos a la empresa. Es algo que es una herramienta realmente útil y que solamente podemos saberla, podemos detectarla y podemos crearla gracias a este tipo de trabajos de biomecánica. A su vez, pues bueno, ya aprovechamos y dependiendo de lo que hayamos acordado con la empresa y las necesidades que tengan, pues gracias a nuestras mediciones y gracias a nuestros resultados podemos intentar ayudar a la empresa desde un punto de vista ergonómico, desde un punto de vista de fisioterapia laboral, adaptando ejercicios para mejorar, como hemos visto, la movilidad, para hacer una adaptación de ejercicios de estiramiento post jornada laboral. Cualquier programa de salud que implique sistema osteomuscular, gracias a este tipo de sistemas nosotros podemos ayudar a los trabajadores a conseguir una mejor salud. Y en definitiva, la fase de consultoría pues es esto, ¿no? Nosotros hacemos un primer screening de lo que es la siniestralidad laboral, luego hacemos, cuando tenemos este screening claro, una observación de tareas para valorar el puesto de trabajo desde un punto de vista clínico.
para luego hacer unas mediciones científicas, objetivas, a través de herramientas de biomecánica. Normalmente utilizamos la electromiografía de superficie y la acelerometría, pero en otros casos puede ser termografía, en otros casos puede ser captación de movimiento, en función de lo que hayamos visto en tanto en la siniestralidad como en la observación de tareas. Muy bien, pues una vez ya tenemos claro qué es la biomecánica, cómo GSM utiliza la biomecánica en su programa de lesión cero en ámbito laboral, pues nos toca un poco saber qué campos sobre todo son de aplicación de esta información que obtenemos a través de la biomecánica. Uno de ellos es la ergonomía, uno de ellos es claramente la ergonomía. Uno de los campos donde nosotros podemos intervenir. Muchas personas confunden ergonomía con biomecánica, pero no es lo mismo. Una cosa es la ergonomía y otra cosa es la biomecánica. La ergonomía, no vamos a entrar en profundidad en ella hoy, pero para que nos entendamos es cuando se adapta, o es el arte de adaptar un poco, ¿no?, el puesto de trabajo para que el ser humano pueda adaptarse a este puesto de trabajo sin que aparezcan lesiones a corto, medio y largo plazo. La biomecánica nosotros la enfocamos un poco desde el otro punto de vista, ¿no? Es un poco lo contrario, ¿no? Ya tenemos la adaptación del puesto de trabajo, ahora vamos a ver cómo adaptamos nuestro cuerpo o cómo nuestro cuerpo se puede adaptar al puesto de trabajo. Esto puede parecer un poco una visión un poco negativa, ¿no? Porque no, es que si la ergonomía fuera perfecta, el ser humano no tendría que adaptarse al puesto de trabajo, sí, porque la ergonomía es perfecta, pero esto no es así. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad que nos encontramos. La realidad es que las personas pues tienen lesiones, las personas tienen asimetrías corporales, las personas van cumpliendo años y se van sumando unos factores de riesgo que por muy bien que tú adaptes un puesto de trabajo, pues al final la lesión pues va a aparecer y creemos muy importante que podamos medir también esta perspectiva, ¿no? Una perspectiva más biomecánica, más humana, y que de esta manera podamos ayudar a las personas también a encontrar salud, equilibrio, para que ese equilibrio se produzca con el puesto de trabajo. Así que la ergonomía es uno de los campos de actuación. Hemos hecho, por ejemplo, estudios en colaboración con ergónomos, en la que hemos hecho una adaptación de un puesto de trabajo, y hemos hecho 3 adaptaciones diferentes o 3 opciones diferentes y hemos hecho un estudio biomecánico a las personas, a los trabajadores, haciendo esas 3 adaptaciones diferentes y hemos evaluado el esfuerzo, el desempeño muscular y articular de las personas en las 3 opciones y hemos elegido al final como opción ergonómica final a aquella que ha generado un menor esfuerzo osteomuscular en el trabajador. Pues esto es un ejemplo clarísimo de cómo la biomecánica puede ayudar a la ergonomía. A nivel de fisioterapia laboral o a nivel de clínica laboral, pues cada vez las empresas van adoptando más la figura del fisioterapeuta en el trabajo. Esto es algo que nosotros utilizamos muchísimo porque es una herramienta que nos demuestra día a día la eficacia, la eficiencia que tiene a la hora de ayudar a mantener y a prevenir las lesiones en el puesto de trabajo. Nosotros, por ejemplo, cuando un cliente nos pide, por ejemplo, un fisioterapeuta, nunca ponemos un fisioterapeuta, como puedo decirlo así, al voleo, sino que antes tenemos que hacer una consultoría porque nosotros concebimos la fisioterapia laboral como una herramienta preventiva, como una herramienta realmente útil, no un servicio de masaje. Espero espero explicarme y que la concepción que tengamos del fisioterapeuta en la empresa no es una concepción de un masajista. Nuestros fisioterapeutas llevan protocolizados los puestos de trabajo, qué músculos están realizando más actividad en los puestos de trabajo, qué cadenas musculares se están desarrollando más en esa actividad laboral, y de esta manera podemos tratar todas las lesiones, más que lesiones, todos los patrones osteomusculares que podrían, en el caso de agudizarse de su lesión, tratarlos en la consulta para que nosotros siempre vayamos por delante de la lesión. Y esto es una de las tareas, uno de los cometidos que tienen nuestros fisioterapeutas laborales. Luego utilizamos muchísimo la biomecánica para la formación. ¿Cuántas veces hemos ido a dar una formación a una empresa o a un cuerpo de trabajadores, a una plantilla de trabajadores, en las que, bueno, no parecían muy interesados porque la información que se les da
es muy genérica, ¿no? El típico, por ejemplo, taller de espalda que va a una persona a dar un curso de postura y demás, ¿no? Nos ha pasado a todos que hemos llegado allí y nos han dicho, ya, pero es que esto que me estás contando no es la realidad de lo que yo estoy viviendo abajo, ¿eh? Es que tú no has bajado siquiera a ver lo que hacemos y se convierte en algo incluso que puede ser negativo. Nosotros enfocamos las formaciones siempre con información biomecánica. Cuando llegamos a la formación, si vamos a dar una formación de postura en el trabajo o vamos a dar una información de movilizaciones, de calentamiento, de estiramiento, de salud musculoesquelética en el trabajo, porque no me gusta llamarlo, nosotros no damos cursos de taller de espalda porque es como extraer solamente un segmento del cuerpo, taller de espalda, y la espalda es lo único que importa, no, el cuerpo humano funciona como un todo y así hay que tratarlo como un todo. Entonces, cuando diseñamos una formación de salud musculoesquelética, lo diseñamos en base a la información que hemos adquirido y nunca hacemos una formación si antes no hemos desarrollado una pequeña, por lo menos pequeña fase de consultoría. Porque cuando nos sentamos con los trabajadores a explicarle, cuando damos una formación a los trabajadores están en todo su derecho de sentir que la formación que se les está dando es personalizada. Entonces, cuando nosotros desarrollamos estas formaciones, toda la información que ponemos, que enseñamos, es la extraída en sus puestos de trabajo, son sus músculos moviéndose, son sus asimetrías expresadas y todo lo que proponemos, todos los ejercicios que le vamos a proponer, todas las actitudes posturales que vamos a intentar mejorar, están basadas en esto y están orientadas hacia ellos, ¿no? Por lo tanto, esto cambia muchísimo la concepción que tienen los trabajadores de cómo ven ellos esta formación y pasa de ser algo, pues un mero trámite que ellos vienen muchas veces obligados a ser algo realmente que les gusta y que incluso piden más y que repiten y que las empresas y los empresarios nos piden volver a repetir porque realmente es algo útil. Estas serían las 3 aplicaciones más directas. Luego podemos hacer muchísimas más, dependiendo de las necesidades que tenga una empresa, un empresario o unos trabajadores, pues podemos intentar hacer un traje a medida en este sentido, porque la biomecánica nos permite generar información y esa información la podemos tratar como queramos. Y es un poco la clave, ¿no? que es muy flexible a la hora de crear programas de salud. Como reflexión, pues sí que, bueno, ya hemos terminado un poco la parte más técnica. No sé si queréis hacerme alguna pregunta antes de ponernos en una reflexión un poco más humanística. Y bueno, si no, pues continuamos. Pues continuamos entonces. Pues, hemos terminado un poco lo que es la charla sobre la biomecánica laboral. No me quiero extender más en temas técnicos porque no creo que no procede. Sí que quiero que quede muy claro el cómo las empresas que nos dedicamos a la prevención de lesiones en el mundo laboral utilizamos estas herramientas. Y realmente han supuesto para nosotros una revolución. Cuando empezamos esta andadura de la biomecánica del trabajo y mejorar la salud osteomuscular de los trabajadores para que tengan más salud y para que la calidad de vida dentro de la empresa sea mejor. Cuando empezó todo esto, pues evidentemente no teníamos estas herramientas, esto hemos ido desarrollándolo poco a poco, ¿verdad? Y la consultoría se ha establecido como algo vital, como algo básico. Nosotros no podemos crear un programa de salud ni ayudar a nadie si no sabemos lo que ocurre. Y muchas veces nos podemos encontrar, sobre todo al principio, ya cuando estamos como digo yo, en faena, no nos ocurre, pero al principio, cuando llegamos a una empresa y nos reunimos con el departamento de prevención o el departamento médico y les explicamos lo que hacemos, al principio la gente se asusta un poco, ¿no? Porque, wow, qué complicado es esto, qué demasiada tecnología o esto, y realmente es mucho más sencillo. Ya cuando estamos en faena, cuando estamos realizando los estudios, vemos que es muy sencillo, que explicamos las cosas súper fácil a los trabajadores, que los sensores se ponen muy rápido, muy fácil, que la información que damos está muy trabajada para que realmente tenga una aplicabilidad al entorno laboral inmediata. Y realmente no es nada engorroso, es súper sencillo. Y gracias a esta información, pues podemos crear unos programas de salud y unas formaciones a la altura de lo que se espera y a la altura de los trabajadores para que la puedan aprovechar realmente. Esto desde un punto de vista biomecánico es muy interesante y es muy bueno, pero como reflexión, para acabar un poco esta charla, pues sí que me gusta un poco llamar la atención, no solamente de los empresarios, sino también de las personas que trabajamos en las empresas y no dejar al azar
pues como hemos comentado en un principio, ¿no? Volviendo al inicio de la conversación, nuestra salud en manos de terceros. Y bueno, la cosa viene un poco por aquí. El ser humano está hecho para moverse. El ser humano está hecho para moverse y realmente el esfuerzo osteomuscular ha existido siempre. Ha existido siempre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente cuando hacemos ese esfuerzo osteomuscular no tiene por qué ser malo. Es malo cuando es muy repetitivo, como hemos comentado antes, y vemos que hay una simetría muscular por un movimiento repetitivo durante 8 horas al día. Bien, y esto muchas veces es complicado de modificar porque los procesos ergonómicos pues, requieren un tiempo y a lo mejor pues, no, los recursos o la máquina no existe o se tiene que diseñar el proceso para alguna actividad muscular y eso implica que los trabajadores pues, muchas veces tienen que hacer movimientos repetidos en el tiempo sin haber hecho una buena movilización, sin haber hecho un buen calentamiento, sin haber hecho unos buenos estiramientos, pues pueden producir una lesión. ¿Qué ocurre? Pues como hemos comentado antes, ¿no? que antiguamente el ser humano estaba preparado, o sea, la actividad física venía inherente al cuerpo humano. O sea, si no te movías, ibas a morir. Era una realidad. Y claro, esto ya hoy no ocurre porque ya no tenemos que ir al campo a cazar para poder sobrevivir. Hoy día, pues bueno, desde la revolución agrícola, pues ya no se tenía que ejercitar uno tanto para poder adquirir los alimentos, sí que se ejercitaba porque teníamos que arar el campo, teníamos que hacer un esfuerzo, pero luego ya vino la revolución industrial y empezó a poner la comida en los supermercados y ya teníamos que ir a comprarla, pero estamos llegando ya a un nivel en el que incluso ya no siquiera no vamos al supermercado a comprar, sino que nos lo traen a casa, ¿verdad? Entonces, la actividad física, que es para mí la principal herramienta biomecánica, está perdiéndose, literalmente está perdiéndose, porque ya ha dejado de ser algo obligatorio a ser algo totalmente opcional. Y aquí es donde entramos un poco también en la salud muscular de las personas. Como hacer opcional, como todo en la vida, hay gente que se preocupa de ella y gente que no. Y cada vez estamos encontrando que cada vez menos gente que se preocupa de ella. De hecho, en los últimos estudios que vi, esto una charla que vi, publiqué el estudio, 7 niños de hasta 12 o 13 años ya en España ya son preobesos y obesos, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que la actividad física está pasando a un segundo plano y esto nos va a generar muchísimas lesiones osteomusculares en el futuro. No solamente osteomusculares, sino en salud a todos los niveles, pero estamos centrando un poco en el tema osteomuscular hoy. Por lo tanto, tenemos que saber que el ser humano es una persona, es un ser vivo, es un animal que tiene que moverse y que si no podemos hacerlo en nuestro puesto de trabajo porque estamos todo el día sentados delante de un ordenador porque trabajamos con un PVD, tenemos que luego hacer ejercicio físico para movilizar nuestras articulaciones, nuestros músculos, si no, no solamente vamos a tener lesiones, sino que nuestra salud se va a ver muy perjudicada. ¿Quién deberíamos de ser? Pues bueno, deberíamos de ser pues, esta persona de aquí en nuestra evolución, pero al final estamos yéndonos ya hacia extremos en los que, bueno, que vemos que determinados comportamientos pues nos parecen ya muy normales, ¿verdad? ¿Esto es biomecánica? No, esto ya es otra cosa. No sé si habéis visto la película In and Out, alguno de vosotros, la película donde es el robotcito que va limpiando, ¿no? El planeta, porque nosotros no hemos tenido que marchar y no hemos tenido que ir a vivir bueno, vivimos en un crucero espacial y bueno, vivimos de esta manera, ¿no? Y yo me reía mucho cuando vi la película, los recomiendo a todo el mundo que la veáis porque es una crítica muy real de hacia dónde vamos, ¿no? Vivíamos sentados en sillas con monitores y todo el día con el refresco en la mano, ¿no? Y es algo muy real, ¿no? Porque estas cosas se empiezan a producir hoy día y tenemos que luchar contra ese sedentarismo tan malo, contra ese sedentarismo tan nocivo que nos va a hacer perder salud y que sin duda nos va a hacer ser personas menos felices porque el movimiento es felicidad. Y siempre lo diré. Y bueno, también hay que tener en cuenta, en otro punto de vista de reflexión, también es un poco la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos y la percepción que tienen las personas de nosotros, ¿verdad? Siempre pongo esta imagen cuando doy alguna ponencia en alguna empresa sobre hábitos de salud y hábitos saludables. Y pongo esta imagen porque me gusta mucho, ¿no? Siempre les pregunto, digo, ¿qué persona de estas, siendo la misma, vestida igual, con la misma formación, con todo igual, qué persona de estas no cogeríais para liderar vuestro equipo, ¿verdad? Por ejemplo, y bueno, la mayoría de las personas me señalan a esta, ¿no? Pues ya esta no la cogería, pues esta tampoco, ¿no? Me da igual realmente a quién coja o a quién no coja, lo que está claro es que
la postura o la percepción del mundo que nos rodea. O sea, la vida nos va a ser más sencilla cuando mejor postura tengamos. ¿Por qué? Porque esta persona va a discutir menos que las otras. Eso es una evidencia. O sea, si yo tengo que coger una persona y ya estoy diciendo que a esta no la voy a coger, significa que por tu postura ya estás perdiendo oportunidades en la vida. Eso hace que tu vida vaya a ser un poco más complicada. Y está demostrado que la única manera de cambiar nuestra postura es a través de actividad física. Yo creo que a todos nosotros, a mí me lo han dicho, nuestra abuela nos ha dicho alguna vez, niño, ponte derecho que vas encorvado. Todo el mundo, ¿no? Y te pones derecho porque crees que vas a poder mantenerlo, ¿no? O por lo menos mientras me está mirando mi abuela, ¿no? Ya cuando mi abuela se ha dado la vuelta, ya vuelvo otra vez a coger la postura habitual, ¿no? O sea, no podemos pensar en la postura, no es algo que yo pueda controlar con mi mente. No es algo que no funciona así. La postura solamente la podemos modificar con cadenas musculares, eso solamente lo podemos hacer a través de actividad física. O sea, es por esto esta diapositiva para que hay gente que dice, bueno, es que a mí me da igual la estética, a mí me da igual la salud. Pues mira, si no te preocupa eso, por lo menos que te preocupe tu felicidad, ¿no? Y este tipo de cosas dan felicidad. Y con esto, pues bueno, vamos a acabar hoy ya. Y bueno, espero que os haya gustado, que hayáis entendido un poco el mensaje, que es efectivamente que podemos trabajar. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a ponerme ya más cómodo. Voy a poner aquí. Aquí estamos. Que hay herramientas que nos ayudan, que la biomecánica nos ayuda a mejorar nuestra salud en el trabajo, que la biomecánica nos ayuda a muchos ámbitos, pero con respecto a lo que hemos hablado hoy de biomecánica laboral, nos ayuda a conocer los patrones musculares en nuestro trabajo, nos ayuda a que los profesionales de la salud nos creen programas que podamos seguir, pero que hay una parte también que es muy importante, quiénes somos nosotros, ¿no? Que si no nos cuidamos nada, si no hacemos nada, si nuestros hábitos son malos, por mucho que haya ergonomía, que haya biomecánica y que nos ayuden, pues no conseguiremos gran cosa. Y lo que conseguiremos es pues, un poco fastidiarnos a nosotros mismos porque al final todo redunda en nosotros. Así que bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de la charla. Os voy a dejar mi correo, que es jesus.vega@gsm.com, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o necesitáis algo. A través de Patricia también podéis contactar conmigo. Y bueno, dejar ese mensaje, ¿no? de que los profesionales sanitarios que nos dedicamos al mundo laboral vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, todo lo que está en nuestra mano para ayudar a personas que desarrollan su vida laboral en empresas de todo índole, pero que también nosotros necesitamos una ayuda por vuestra parte porque nuestro trabajo, cuando las personas no quieren cuidarse o no quieren intervenir o no quieren participar en el proceso, nos lo pone muy difícil y es muy complicado ayudar a una persona que no quiere ayudarse. Así que bueno, aprovecho a hacer ese llamamiento un poco para que todo el mundo pongamos nuestro granito de arena en mejorar la salud laboral y mejorar nuestras calidades de vida. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y lo dicho, estamos en contacto y espero poder compartir en algún momento un ratito más con vosotros. Un saludo. Gracias, Jesús. La verdad es que ha sido muy clarificante la charla. Creo que dio lugar a muy pocas dudas. Yo lo único que solo un par, nada más. La primera, respecto a esto último que nos dices, de que es muy difícil llegar sin ayudar, si nos puedes dar algún consejo que sirva para todos los sectores, ya que desde AGE, bueno, sabéis que somos una asociación multisectorial y representamos infinidad de sectores, si nos puedes dar alguna especie de consejo mágico, maestro, que valga para todos. Bueno, no sé si te puedo dar la llave la llave que abra el cofre de la salud total en una empresa, porque evidentemente no existe, pero sí que es verdad bueno, una cosa que es muy importante y que las empresas muy grandes habitualmente ya lo tienen muy trabajado, es precisamente saber en qué estado están, ¿no? A través de buenos informes de siniestralidad, a través de buenos informes de mutua. O sea, conocer y monitorizar muy bien las lesiones para poder tener una información que a los profesionales de la salud nos ayude luego a enfocar muy bien dónde puede estar el problema. Esto es muy importante. El conocer es saber. O sea, el conocer es lo más importante que podamos obtener, porque es la llave un poco que nos va a ayudar a empezar ese camino. Y luego contar con un equipo profesional
que realmente confíes en él, que te pueda ayudar a mejorar la salud de las empresas. Y otra cosa que a mí me gusta siempre mucho decir, y esto también lo digo en consulta privada, es intentar no hacer el mínimo. Intentar no hacer el mínimo es, si doy una formación al año con esto, bueno, es mejor que nada, pero es demasiado poco, ¿no? O sea, para que las personas vayan cambiando su filosofía, porque las empresas y las organizaciones no se son saludables porque le pongamos un sellito. Las organizaciones son saludables porque las personas que las integran son saludables. Y esto es algo que conseguir a corto plazo es muy difícil. ¿Por qué? Porque primeramente primariamente no sabemos dónde hincar el diente a esto de la empresa salud. ¿Por dónde empezamos? ¿No? Yo sí que sé que las organizaciones se convierten en saludables porque las personas se convierten en saludables. Y esto no se consigue a corto plazo, se consigue a medio y largo plazo, cambiando la filosofía de las personas que están en las empresas. Y esta filosofía nada más que se puede cambiar con formación, dando mucha formación, formación muy continua, para que vaya calando esa lluvia fina en las personas, en los trabajadores, en los empresarios, y que esas empresas realmente terminen por convertirse en organizaciones saludables, tengan sello o no, pero no hacer el mínimo. Un control de la información que está aconteciendo en la empresa a nivel osteomuscular y salud en general, pero hablando de osteomuscular, y luego un buen programa que no tiene por qué ser una barbaridad, pero que no sea el mínimo y que sea a largo plazo. Esto es importante. Ayer hablábamos precisamente del absentismo en el webinar anterior dentro de la campaña. Y una de las dudas que surgen es en las empresas que implantan este tipo de vigilancia y prevención de las lesiones desde la parte biomecánica, ¿notan alguna relación con el grado de absentismo? ¿Me preguntas resultados? Sí. Sí, sí, claro, sí. De hecho, como he comentado en la charla, nosotros no somos un servicio de masaje. Nosotros no vamos a... sin menospreciar a nadie, que nadie se sienta menospreciado, ¿vale? O sea, yo creo que los caminos de entrada a las empresas van a marcar un poco, van a marcar un poco el cariz que va a tener el servicio. Nosotros, por ejemplo, nuestro interlocutor natural en las empresas son los servicios de prevención y los servicios médicos. Habitualmente, sobre todo los servicios de prevención, que son los servicios un poco encargados de monitorizar esto de la ergonomía, de la seguridad en el trabajo, y son las personas que desde un punto de vista más técnico van controlando y gestionando la salud en la empresa. Entonces, nosotros nos adherimos a esta manera de trabajar y hacemos una labor de prevención técnica a través de la fisioterapia, a través de la biomecánica. Nosotros no entramos desde un punto de vista de empresa saludable o de un masaje para que haya descontracturación, para que haya un servicio de masajista para que no me contracture, para que tenga menos estrés en ese sentido. No, nosotros entramos de una parte técnica, de una parte preventiva. Entonces, desde este punto de vista, sí que es importante tener en cuenta este interlocutor natural y tener muy claro las empresas que nos dedicamos a la salud con quién tenemos que hacer esta interlocución. Porque al final hay muchísimas empresas que se dedican a la salud que, bueno, llaman un poco al Departamento de Recursos Humanos, que el Departamento de Recursos Humanos no se encarga de estas cosas. Se encarga de precisamente organizar los recursos, no de preocuparse si tienen lesiones o no. Puede intervenir en algún momento, pero las personas son la de prevención y son las personas que tenemos que tener esa interlocución natural. O sea que podemos concluir en que si establecen un sistema eficiente de prevención, el absentismo y la Sí, te he felicidad. liado y no te he respondido, correcto, correcto, sí, pues me he liado, efectivamente. Bueno, es que me voy y a ver que me pongo a charlar. Sí, normalmente los servicios de prevención, ¿vale? Tienen muchos KPIs, muchos indicadores de información y nosotros funcionamos mucho pues con estos KPIs. Nosotros no podríamos mantenernos en una empresa cuando vamos a hacer algo que es prevención si no hacemos prevención. O sea, entonces sí que entraríamos a la otra parte más de wellness, más de masaje, más de wellness, pero nosotros no somos profesionales de wellness, somos profesionales de prevención. Que también podemos hacer wellness si una empresa quiere, pues, bueno, pues lo podemos hacer, pero no es lo que nos gusta. Entonces sí que tenemos muchos KPIs, tenemos muchas reuniones. No he puesto en esta ponencia, si queréis para el año que viene podemos utilizar cómo nosotros monitorizamos, porque se sale un poco de lo que es la biomecánica, pero nosotros generamos informe todos los meses para ver qué perfil de trabajador ha utilizado el servicio, qué edad, desde qué área viene,
qué lesiones presentas, si repites, si no repites. En fin, todos estos informes luego hacemos uno anual con muchísima información para decidir hacia dónde vamos, hacia dónde va el servicio, si hemos tenido unos ratios de funcionamiento buenos o no. Y en función de esto, pues vamos renovando, nos vamos renovando, vamos teniendo más horas. A lo mejor detectamos que es que para llegar a un trabajador hace falta demasiadas sesiones y para determinados trabajadores, pues se ha quedado corto el servicio porque son 500 trabajadores y tenemos 4 horas contratadas. Pues estas cosas hay que ir monitorizándolas y viéndolo para que haya una inversión óptima, que no sea ni más ni menos, que realmente tenga una incidencia en la lesión de nuestros trabajadores y poder jugar siempre con estos ratios. Y esto lo hacemos siempre. Y de hecho, clientes míos me pasan todo el año, mira, Jesús, este año hemos bajado, claro, bajar el 50% de asentismo con respecto a muscular en un año, pues es relativamente fácil. Bajar el otro 50% el año siguiente ya es complicado, porque entonces cada vez se va achicando la horquilla, ¿no? Es más complicado, pero normalmente tenemos unos ratios de 40-50% y nos llaman y están encantados. Sí, luego, bueno, depende también del perfil del trabajador, del perfil sobre todo edad de la plantilla, pues esto influye también mucho, no es lo mismo llegar a una plantilla donde la edad media es de 40 largos años que llegar a una edad media de 20 y tantos, va a haber menos en la plantilla de 20 y tantos, es lógico, es normal. Pero sí nos pasan muchos KPIs y nosotros tenemos nuestros propios y también nuestros clientes tienen los suyos. Eso nos indica que al final la biomecánica afecta mucho a la felicidad de los trabajadores. Bueno, tengo la suerte de poder decir que, bueno, hasta esta crisis del coronavirus, que ha sido un poco asalto a la banca, hasta esta crisis del coronavirus, puedo decir con orgullo que desde que empezamos un servicio en el año 2011 no hemos tenido ninguna baja de ningún servicio. ¿Por qué? Pues porque es algo que realmente sirve. A mí me han llegado a decir compañeros de prevención, de servicio de prevención propio de las empresas, decir, Jesús, esto para mí es una herramienta buenísima, porque si yo le exijo a un trabajador, ponte las gafas de seguridad, estoy todo el día exigiendo, ¿no? Y de esta manera no solamente exijo, sino que también regalo salud, ¿no? Desde un punto de vista preventivo. Me ayuda muchísimo, ¿no? El trabajador está encantado, el comité de empresa está encantado, el empresario pues ve que todo va bien y está muy contento. Es algo que ayuda y que la biomecánica como tal ayuda mucho a establecer estos programas de salud y ayuda a mejorar la felicidad de las empresas. Qué bueno. Pues nada, en principio mi otra pregunta era sobre el tema del calentamiento, el tiempo que es el recomendable, pero ya lo respondiste tú muy bien durante la charla. Sí. Y sobre todo que no necesitamos hacer un calentamiento excesivo, sino que hay que trabajar los músculos. Es que tenemos una idea muy mal, muy preconcebida y muy mal preconcebida acerca del calentamiento, ¿no? Y es algo que parece que es mover un brazo o mover una rodilla y que parece que es algo que no funciona para nada. Ostras, pues sí que funciona. Y meterlo en las empresas es algo complicado, que es algo que me he peleado mucho, tengo mucha experiencia en esto, de intentar convencer al empresario, al servicio de prevención, al trabajador, porque es algo que parece que ahí se unen todos, ¿eh? ¿Calentamiento? No. Pero nadie, nadie. Y cuando digo, es que es una actuación tan sencilla, tan fácil de realizar y que genera tan buenos resultados. O sea, yo tengo clientes de empresas con varias plantas y que es una gozada ir por ahí a las 7 de la mañana cuando empieza la jornada de trabajo, ese turno de trabajo, y te subes a la plataforma porque él está en la oficina y ves la planta entera y ves cada área haciendo sus calentamientos, sus 3-4 minutos. Cada área sus calentamientos específicos porque cada área tiene sus patrones musculares y es espectacular de ver, ¿no? Y esta mañana, sin ir más lejos, esta misma mañana, ¿no? Siempre lo pongo en ejemplo y lo han vuelto a repetir, ¿no? El programa de cómo lo hacen en una cadena de televisión. Hay un capítulo de un programa de cómo lo hacen que lo he visto ya 3 o 4 veces y es que lo han puesto esta mañana, además. Estaba tomando el café recién levantado y estaba terminando un poco la presentación de hoy. Y lo han puesto y digo, mira, qué casualidad que lo pongan hoy, ¿no? En una fábrica de bicicletas en Corea, se ve como todos antes de entrar hacen calistenia, hacen calentamientos y se ve todos los trabajadores haciendo los calentamientos y es espectacular de ver, ¿no? Y yo siempre digo, mira, me recuerda a los clientes donde hemos implantado que es igual, ¿no? Y ya estamos hablando de empresas en Corea que lo hacen, porque nosotros creemos que somos distintos, ¿no? Porque nosotros creemos que eso es una tontería, ¿no? Primero porque es una falta de respeto hacia los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Cada vez que me dicen esto es una tontería, a mí se me saltan las lágrimas, ¿no? Esto es como, wow, qué poco. Si yo le digo que su trabajo es una tontería,
¿Cómo se va a sentir? Me ataca. Yo me tengo encima de callar, ¿no? Pero en mi defensa está que hay tantos estudios, tantas publicaciones científicas en revistas científicas, ¿no? Que me da igual la opinión de una persona, porque sé la realidad, ¿no? Y cuando todo el mundo se dé cuenta de que realmente las opiniones no valen para nada, sino son los hechos, y que los hechos que estamos proponiendo son científicos, pues la gente dirá, pues voy a hacer estos 3 minutos que me va a venir bien, y las lesiones empezarán a caer en picado, y la salud y la calidad de vida, que hablamos poco de la calidad de vida, ¿no? Hablamos poco de que un trabajador termina su jornada laboral, está en su casa y el cuerpo del trabajador es el mismo antes que después. O sea, si yo me lesiono en mi vida privada, voy a estar lesionado en mi trabajo, pero es que si me lesiono en mi trabajo, también voy a estar lesionado en mi vida privada, ¿no? Y parece que hay como una línea que si paso esto, soy otra persona, me llamo diferente, ¿no? Y no es así. Así que el tema del calentamiento tiene que estar en la jornada laboral, pero también tiene que estar en el ambiente también un poco deportivo, ¿no? ¿Cuántos pacientes hemos tenido que se han roto el tendón de Aquiles jugando al fútbol con los colegas el domingo? No sabes calentar, no entrenas y te vas a jugar un partido que es correr de competición, aunque sea a tu nivel, frío, con el músculo frío y sin haber entrenado. Y yo eso no lo llamo deporte ni lo llamo actividad física, lo llamo hobby peligroso. Es un hobby muy peligroso. Sí, sí. Es como si te subes a un acantilado, te tiras al mar sin haber visto el fondo y sí, porque te mola, pero un día te puede salir muy caro, ¿verdad? Pues con el fútbol pasa igual. O con el esquí. Gente que es sedentaria, que le gusta esquiar, que sí, que hago deporte, sí, me subo a una montaña, no he hecho nada durante todo el año, me subo allá arriba, a 2.500 metros, me tiro para abajo a 40 kilómetros de velocidad, con condiciones de temperatura tal, de humedad, te caes al suelo y te rompes entero, porque no estás entrenado. Bueno, entonces pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que saber que cada vez que vayamos a hacer una actividad física, la que sea, hay que hacer un precalentamiento, siempre. Pues muchísimas gracias por todo, yo creo que quedó muy claro y aún así, bueno, os emplazo a todos también a cualquier duda que haya surgido que le mandéis al correo que él nos comentó y, jesus.vega@gsm.com, si alguien quiere contactar conmigo. o a través de la asociación, que nosotros os pondremos en contacto con él sin ningún problema. Así que nada, muchísimas gracias por todo y yo os emplazo al webinar que tenemos mañana sobre coordinación de actividades empresariales, otra de las fases importantes dentro del sistema de prevención. Muy bien. Pues muchas gracias, Patricia, por la oportunidad de poder